Hola, hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Hola, doctor, buenas Buenas noches. noches, Sí, doctor. Excelente, pues vamos a ver hoy el tema de apendicitis aguda. Es nuestro último tema del bloque 2. Tenemos el examen programado ya para ahorita acabando la clase. Bueno, en realidad está programado 9:30. Entonces, a esa hora ya está programado ahí en el Google Classroom y acabamos el segundo bloque, ¿sale? Entonces, bueno, pues si estamos listos, vamos iniciando con el tema de apendicitis para que no nos agarre el examen antes de tiempo, ¿sale? Entonces iniciamos. Claro, doctor. sí, doctor. Ahí logran ver la pantalla bien, chicos. Se está cargando, ¿no? Sí, se está cargando. Sí, está cargando. Ok. Me avisan si ya la logran ver. Todavía no. No, sigue cargando. No, A ver. Ahí ya la logran ver, chicos. ahí está. Ya. Va que va. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles el tema de apendicitis aguda, que está conformado nuestro equipo de parte de Tendría Yutzil Crespo Gómez, Guadalupe Carolina Vera Sánchez, Osvaldo Abraham Rodríguez Páez y su servidor Erika Alexis Escalona Luna. Y bueno, para empezar de este tema, vamos a empezar a definir sobre qué es la apendicitis. Y bueno, como su propio nombre lo dice, la apendicitis va a ser la inflamación eh, del apéndice, que va a ser una de las principales causas o es la principal causa de abdomen agudo de origen no traumático. Es una urgencia quirúrgica y aproximadamente tiene un riesgo en los hombres del 8 al 6% y de 6 al 9% de las mujeres, pero todo esto lo vamos a abarcar mejor en la parte de epidemiología. Pero antes de hablar sobre todo este proceso de la apendicitis, vamos a empezar a hablar un poco sobre qué es el apéndice, de dónde proviene, cómo se conforma, cuál es su anatomía y qué funciones tiene. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco sobre su biología. Eh, el apéndice proviene de una división embriológica que es el intestino medio, ya que eh, eh, en el embrión vamos a tener tres partes del intestino: el intestino anterior, el intestino medio y el intestino inferior. El intestino anterior principalmente da origen a lo que es la faringe, el estómago, la vesícula, el páncreas. El intestino medio va a formar lo que es el intestino medio y 2/3 proximales del intestino grueso, que es lo que nos importa aquí en el apéndice. Entonces, el apéndice va a provenir de esa estructura embriológica y a partir de la sexta semana, tanto el apéndice y el ciego van a aparecer como invaginaciones. Eh, pero tal cual, estas invaginaciones se van a poder observar a partir de la octava semana y hasta el quinto mes va a adquirir este aspecto vermiforme, lo que es el apéndice. Y a partir de la semana 14 y 15 va a tener, que es parte de su fisiología el apéndice, este tejido linfoide. Entonces, en la sexta semana apenas se va a empezar a formar lo que es el apéndice y parte del ciego. En la octava ya los podemos observar y hasta el quinto mes ya el apéndice va a tener su aspecto característico anatómico. Mm, y bueno, eso de parte de embriología. De parte de la anatomía, vamos a tener que el apéndice, o también conocido como apéndice vermiformis, que esta última palabra vermiformis, perdón, proviene del latín, que significa gusano, que esto pues acuña este término por su forma característica
por su arquitectura de lo que es el apéndice y sus medidas. Menciona la literatura que tiene una longitud aproximada de 6 a 9 centímetros y un diámetro que es de 3 a 8 milímetros, aproximadamente un promedio de 5 milímetros. El apéndice se define como un divertículo verdadero que se ubica en la parte postero medial de lo que es el ciego, a unos cuantos centímetros de lo que es la válvula iliocecal, aproximadamente 2 centímetros es la diferencia entre estas dos estructuras. De su irrigación, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, va a provenir de la arteria apendicular, que esta va a pasar por lo que es el mesoapéndice. Ahorita en unas imágenes lo vamos a ver un poquito más claro. Esta arteria apendicular proviene de lo que es la rama arteria, la arteria apendicular va a ser rama de la arteria iliocólica, y estas ramas iliocólicas van a ser ramas de la arteria mesentérica superior. De su drenaje venoso, pues va a ser igual, lo mismo con los mismos nombres, nada más que va a ser la vena apendicular, que va a ser de la vena iliocólica y de la vena mesentérica superior. Estas venas mesentéricas van a mandar todo su drenaje a la vena porta, y parte de su inervación se va a derivar del plexo mesentérico superior, y sus fibras aferentes van a ser a través del nervio vago. Pero como hemos visto, casi el apéndice lo ponen en esta posición, que va a ser una de las muchas posiciones que a continuación vamos a ver de lo que es el apéndice. Entonces, vamos a comenzar sobre, bueno, ahorita se los comento del punto de McBurney. Vamos a empezar una de las posiciones que va a tener el apéndice. Una de ellas es su posición paracólica, que ahorita, como vamos a ver las posiciones, vamos a ver las que tienen forma de reloj, que todo lo que es el cuerpo del apéndice, pues va a ser la manecilla, ¿no? Entonces, para verlos de esta manera e irlos, empezar a darles forma. Entonces, la primera posición que vamos a ver va a ser su posición paracólica. En esta parte, el apéndice va a estar detrás de lo que es el ciego, y esta posición paracólica tiene una posición como si la manecilla del reloj dieran las 11, que va a estar en dirección hacia la derecha. Entonces, esta va a representar aproximadamente el 2% de los casos. No es tan frecuente esta posición, pero algo importante que se me pasó comentarles en la posición de la anatomía es que el apéndice va a surgir de 3 estructuras importantes que son conocidas como banderetes, que van a ser fibras musculares engrosadas de lo que es el colon ascendente, que son estos de aquí, como estos pilares de aquí, van a dar, va a converger la base de lo que es el apéndice. Nada más se los quería comentar rápido porque fue algo que se me pasó. Entonces, esta va a ser la primera posición, la paracólica. La segunda posición que vamos a ver, y va a ser la más común, que se va a aparecer en el 60% de los casos. Gracias, doctor. Las tenias. Entonces, estas van a ser las tenias. La segunda posición y la más común va a ser la posición retrocecal, que el apéndice va a seguir atrás de lo que es el colon ascendente, pero va a estar en una posición más medial, en una posición del reloj como si dieran las 12. Esta posición va a estar aproximadamente en el 60, mayor al 60% de los casos. Y ahora vamos a pasar a... una disculpa. Listo. Vamos a ver
otra posición que se va a dividir en dos tipos, que va a ser la posición esplénica, que se divide en una posición preilial y posilial. Eh, lo que, pu- lo que, l- Estas también son posiciones poco frecuentes. De hecho, aproximadamente la preiliar se presenta en el 1% de los casos, y la posiliar menor al 0.4% de los casos. Nada más algo que remarcar es que en la posición preiliar es una de las más peligrosas, ya que en su posición, eh, al momento de que se llegue a inflamar el apéndice, es más recurrente que se llegue a dar una perforación y que todo el contenido pues se vaya a la cavidad peritoneal. Algo más que recalcar en esta posición esplénica es que van a estar íntimamente relacionadas con la porción terminal de lo que es el ilio. Entonces, la esplénica se divide en dos, que es la preiliar y la posiliar. La preiliar es la más peligrosa, ya que pues tiene más, bueno, con lo que menciona la literatura, que es más frecuente que se lleve a cabo una perforación a la cavidad peritoneal. La siguiente va a ser la posición promontérica, que tiene este nombre ya que vemos, si disecamos cierta parte de, de lo que es el peritoneo, el ilio y los vasos, podemos observar que se tiene este nombre ya que la punta del apéndice está horizontalmente direccionada a lo que es el promontorio del sacro. Entonces, pues va a ser la posición de las manecillas, que como en unas manecillas de reloj que dieran las 3. La siguiente posición va a ser la pélvica, que esta va a ser la segunda más frecuente. Aproximadamente representa el 30% de los casos. Acuñé este nombre porque ahora la punta del apéndice va a entrar direccionada a lo que es a la pelvis verdadera. Como podemos ver aquí en la imagen, aquí empieza la base del apéndice y pues tiene dirección a lo que es la pelvis verdadera. Y la última posición, que va a ser la medial igual, que es la posición de reloj como si fueran las 6. Y este acuñe eh, inguinal, perdón, dije lingual, perdón. Sería medio inguinal. Esta posición tiene este nombre, ya que la dirección ahora de la punta del apéndice va en dirección al ligamento inguinal de en la pelvis. Y esta posición representa el 2% de los casos. No sé, doctor, si aquí quiera agregar algo más o mis compañeros tengan alguna duda. Bueno, aquí yo sí, para no hacer tanto ruido, las posiciones no son muy relevantes para ustedes, estas sí ya son más para mis residentes de cirugía, y aún así tampoco tiene mucho que ver la posición con el grado de perforación, eso es independiente, ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología. Prácticamente esta situación de las posiciones pues solamente es como para orientarnos al momento de operarla, dónde puede estar de acuerdo a lo que ya mencionaron ahorita, lo que ya vimos, lo que dices compañero, pero eso no es tan relevante para ustedes, les digo, esto ya es más para mis residentes de cirugía. Hay una situación en esta diapositiva que estamos viendo ahorita donde el apéndice se puede meter al canal inguinal o en pacientes que tienen hernia inguinal del lado derecho, y esa hernia tiene un nombre, está descrita como una hernia de amianto, que quiere decir que el apéndice se metió en la hernia. Es un caso característico y bueno, les digo, ya ahorita retomando esto, lo estamos metiendo, esto me gusta mucho preguntárselos a mis residentes, cómo se llama esa hernia, y nunca saben, pero bueno, ya les estoy diciendo ahorita a ustedes cómo se llama, pero bueno, ya esto ya es más especializado, no tiene mucho que ver con el tema de apendicitis, más bien eso ya es el tratamiento, ya es la apendicectomía como tal, pero eso ya sería otro nivel, ya sería, les digo, para mis residentes. Solamente lo que podemos retomar de ahorita es que sepan las posiciones en las que puede estarse
el apéndice en las que se puede acomodar, pero les digo, sobre todo eso es para cuando uno entra a cirugía a buscarlo, ¿sale? Y también tiene un poquito de relevancia con la exploración física, pero de la misma forma, ya esto ya es mucho más especializado. Vamos a ver ahorita los datos clínicos, los signos que hay, como 1000 signos clínicos de apendicitis, y muchos sí tienen que ver con la localización del apéndice, o sea, ¿por qué nos va a dar algunos signos positivos y por qué algunos no? ¿Sale? Dependiendo ahorita lo que lo veamos en la exploración física, pues vamos a ver que cuando el apéndice está retrocecal o retroileal o pélvico, como el de la foto, pues nos va a dar algunos signos y algunos no, ¿sale? Pero depende de eso. Eso es lo único que necesito que correlacionen ahí, ¿sale? Si no hay dudas, preguntas, continuamos. Gracias, doctor. Y bueno, nada más para igual, para continuar, antes de continuar, pues remarcar lo que les había comentado anteriormente sobre el punto de McBurney, que es algo que igual vamos a ver un poquito más adelante, nada más para comentarles que va a ser un punto de importancia clínica, ya que pues va a ser uno de los signos que vamos a, de los puntos dolorosos que vamos a buscar en caso de que sospechemos sobre pues una apendicitis. Me parece que ahorita va a haber un apartado de signos que va a comentar más adelante una de mis compañeras. Entonces lo dejamos así para que no les haga, perdón, no les haga algún spoiler. Y bueno, eh, ahora de parte de la fisiología, eh, a- antes se tenía como el apéndice como oficialmente como un órgano eh, que no tenía alguna función, que era un vestigio de un proceso embriológico, pero pasó el tiempo, se investigó un poco más y se encontró que el apéndice tiene una de sus funciones, tiene que ver con los procesos inmunológicos. Entonces, con ayuda de investigaciones se vio que el apéndice sirve y es mucho de ayuda sobre la maduración de lo que es los linfocitos B y sobre la secreción de inmunoglobulinas, sobre todo lo que es la IgA, aunque eso no va a ser su única función. Menciona la literatura que el apéndice tiene como una función de una casa segura para lo que son bacterias saludables, para todo, eh, todo el ambiente intestinal. Esto en caso de que en alguna enfermedad que puede erradicar lo que es la flora del intestino, como es una diarrea frecuente, pues que va a erradicar con todo lo que es la flora del intestino. Entonces de aquí eh, da lugar la función del apéndice, que todas esas bacterias que llegan a almacenar en este saco, va a poder volver a, eh, a repoblar lo que es la flora del intestino para poder, para no quedarnos con ese cambio importante de lo que es la flora bacteriana. Y ahora, hablando un poco más de la epidemiología, pues como les había comentado al inicio de la clase, pues va a ser eh, las principales causas de un abdomen agudo no traumático y también una de las indicaciones más comunes de una cirugía abdominal. Tiene una incidencia anual de 139 por 100.000 personas, una frecuencia es muy frecuente y principalmente es en la población joven. Se llega a presentar más frecuente entre la segunda y la tercera década de la vida. Su incidencia en jóvenes suele ser entre los 10 a 19 años y tiene una baja incidencia en lo que son pacientes pediátricos en menores de 9 años. Es más frecuente en hombres, ya los habíamos comentado, pero también tiene factores de riesgo como es el sobrepeso y la obesidad, siendo este último pues el más importante, pues como pueden ver, tiene un riesgo aproximadamente del 81.5% de los pacientes que tengan obesidad de desarrollar lo que es la apendicitis. Y en México va a ser responsable del 40% de las consultas y de las urgencias entre un 5 a un 25% de ellas.
No sé, doctor, si gusta complementar algo más. No, vamos bien ahí, vamos bien ahí. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor, todo bien. Perfecto, continuamos. Ok, Ok. super. Mis compañeros, ahora vamos a pasar al apartado de etiología. ¿Le hacen la que sigue, por favor? Ok, como ya comentó nuestro compañero Eric, prácticamente el apéndice es un saco ciego. Entonces, es importante, pues, recordar que tiene nada más una abertura que lo comunica con el resto del intestino. Entonces, prácticamente la causa o la etiología es la obstrucción propiamente de esta comunicación, ¿vale? Esta obstrucción, vamos a ver más adelante en fisiopatología, va a impedir que el material interapendicular drene y se empiece a generar ahí este aumento de la presión y todo eso, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, causa obstrucción, ¿vale? Entre las causas de obstrucción, ahí les puse 4, por orden de incidencia. La primera es hiperplasia linfoide, es la más común en niños, La segunda es por fecalitos, esto es más frecuente en adultos y en ancianos, y está asociado con antecedente de estreñimiento crónico. La 3, por parásitos, ahí les puse los dos agentes como más comunes, y cuarto, la malignidad, ¿vale? La que sigue. Ok, entonces como mencionábamos, en la parte de la fisiopatología todo va a iniciar por la obstrucción de la luz apendicular, ¿vale? Esta obstrucción es cerrada, y esto no va a impedir que la secreción que ocurre en el apéndice como tal se siga secretando, está del lado derecho. Esto me va a generar una distensión propiamente de lo que es el lumen del apéndice, y este aumento de presión, conforme vaya avanzando, lo que va a generar es que me va a ir comprimiendo las paredes o como tal toda la estructura del apéndice, ¿ok? Esta obstrucción gradualmente me va a ir impidiendo el flujo tanto linfático como venoso como arterial del apéndice, y esto me va a llevar como tal a la clasificación y a la clínica más adelante. Entonces, ¿le das a la que sigue? ¿Una más? Ok, entonces tenemos primero nuestro apéndice. El apéndice se va a obstruir, ya sea por un fecalito, ya sea por una hiperplasia linfoide. Y lo primero que va a ocurrir es que se va a empezar a secretar todo lo que normalmente se secreta. Igual hay bacterias, empiezan a hacer su metabolismo, etcétera, y va a ir empujando o va a ir aumentando la presión interapendicular, ¿ok? Conforme va aumentando la presión y se van obstruyendo, se van constriñendo los vasos sanguíneos, lo primero que va a disminuir es mi flujo linfático, ¿vale? Es el primero que cede, por así decirlo. Y esto me va a dar la primera fase, que es la fase catarral o edematosa. Y esta ocurre de 4 a 6 horas posteriores. Después, si no se quita la obstrucción, continúa este aumento de la presión. Y después lo que va a ceder o lo que va lo que va a ceder como tal es el drenaje pues venoso, ¿ok? Que es la parte 2, y esta me va a dar la segunda fase, lo que es la fase flemosa, o también llamada supurativa. Aquí en este caso el apéndice se va a empezar a tornar, algunos libros lo comentaban como una delgada capa de nata, pero pues no es nata, en sí es sustancia fibrosa que se va a ir formando alrededor del apéndice, ¿vale? Esto ocurre de las 6 a las 12 horas. Si continúa mi obstrucción y por ende mi aumento de la presión, vamos a continuar con la fase gangrenosa. Aquí lo que cede
es la irrigación arterial como tal. Entonces ya va a haber hipoxia, isquemia y por ende necrosis de mi tejido, ¿ok? Lo que me va a dar esta fase gangrenosa. Ahora, ya que se necrosó como tal mi tejido, continúa la perforación, que sería mi última fase, que es la más temida. Por eso es importante el diagnóstico oportuno para un tratamiento adecuado e impedir que nuestros pacientes lleguen a esta fase, ya que hay múltiples complicaciones. Entonces, fase catarral, fase flemosa, fase gangrenosa y fase como tal ya la perforación. Y esto ocurre 24 horas después, ¿ok? ¿La que sigue? ¿Alguna duda? Ahí, Vamos. sí, ahí, perdón, te voy a interrumpir. ¿Dudas, preguntas aquí en esta fase, en esta parte de la fisiopatología? Estuvo muy bien explicada, muy rápida, pero muy bien. Y no sé si la entendieron. Esta fase es muy clave. Muchas veces hay gente que le cuesta mucho trabajo entenderla. Si podemos regresar la diapositiva. Tenemos 4 fases de la apendicitis, que son las que describen aquí muy bien. La primera, nosotros un poquito más aterrizada, es la fase eritematosa o edematosa, es cuando el apéndice está rojo o edematizado solamente. Como bien decía su compañera, la fase 2 es cuando tiene, sí está descrito así como natas de fibrina o fibrinopurulentas. Sin embargo, efectivamente, como dijo su compañera, no en la en la terminología médica no podemos decir natas solamente es las de la leche. Entonces sí es tejido fibrina o fibrinopurulento, ¿sale? Y la tercera es la fase gangrenosa, donde ya hay un compromiso arterial. Antes habíamos tenido compromiso venoso, como bien lo explico. En la fase 3 tenemos un componente ya arterial de compromiso de la irrigación y por eso ya tenemos necrosis, o como ahí está escrita como la fase gangrenosa. Y la última fase es cuando ya hay una perforación, ¿sale? Entonces, nada más rápidamente, ahí están descritas las horas, esa evolución en horas tal cual está escrito en esa diapositiva. O sea, quiere decir que más o menos si un paciente tiene más de 24 horas, ya debe de tener un apéndice perforado, ¿no? Sin embargo, les decía, de acuerdo a estos tiempos que están escritos en las diapositivas, esto me parece más una evolución para los niños. Los niños evolucionan más rápido. O sea, estas horas que están ahí me parecieran en los niños muy acertadas. Un niño sí se llega a perforar en 24 horas. Ellos son mucho más rápidos, avanza más rápido esta fisiopatología en los niños. En los adultos no, en los adultos es muy lento. Bueno, no muy lento, pero sí es más lento. En los adultos podemos tener hasta 4 o 5 días para llegar a la fase perforada. 3, 4 días podemos tener una fase perforada. Si encontramos un paciente con 2 días de evolución, estamos hablando de 48 horas, podemos encontrarlo todavía en una fase 2, en una fase 3 o inclusive en una fase 1. Pero en los niños sí, o sea, un niño con diagnóstico de apendicitis en 24 horas ya va a estar complicado, ¿sale? Nosotros también mencionamos o se conoce la apendicitis complicada cuando ya está perforada, ¿sale? Es otra clasificación, perforada, perdón, complicada, no complicada. No complicada, digamos que podríamos mencionar las 3 primeras fases y la fase 4 ya está como complicada, ¿sale? Y ya nada más así como a forma de repaso, estas fases como están descritas ahí, si lo ven o lo analizan, no están descritas como fase 1, 2, 3 y 4. Nosotros normalmente las manejamos así, apéndice fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. A lo que voy, la literatura, no hay un texto o un artículo universal aceptado internacionalmente en una revista de prestigio indexada que nos clasifique las fases como 1, 2, 3 y 4, ¿sale? Eso ha sido como algo que nosotros lo hemos determinado. La nomenclatura médica internacional las clasifica así como están ahí, ¿vale? Como están en esa diapositiva. Fase edematosa, eritematosa, fase supurativa o fibrinopurulenta, fase necrótica o gangrenosa, como dice ahí, y fase perforada.
Pero nosotros tenemos el mal hábito de decir, fue un apéndice fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4, ¿sale? Pero eso es como a forma de breviario cultural para su complementación de conocimientos. La forma adecuada y correcta es la que está ahí en esa diapositiva, ¿sale? Les digo, a lo mejor nada más un poquito de traducción ahí en la fase 1, ya ven, es la maña. La catarral, nosotros la decimos como eritematosa o edematosa. La fase 2 no flemonosa, es fibrino purulenta para nosotros. La fase 3 es necrótica o necrosada, ahí la ponen como gangrenosa, y la fase 4 sí es perforada, ¿sale? Dudas, preguntas de esta parte, la explicó, les digo, muy bien su compañera, y efectivamente así es. Esta fisiopatología también se presenta en vesícula, ¿sale? Es la misma que vamos a presentar en vesícula, pero bueno, ya cuando veamos el tema de vesícula, vamos a retomar esto, pero justamente, ¿dudas, preguntas aquí? No, doctor, todo bien.